porque es para que puedan realizar los ejercicios, pero quiero que los veamos así como rápidamente para que podamos ya empezar a hacer la práctica. Entonces, vean que dice derivada de una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Sea f una función constante, f de x igual a c, para todo x que está en los reales, siendo c un número real, entonces su derivada es 0. Cuando tienen una constante, entonces su derivada es 0. La derivada de una potencia, y ustedes tienen una potencia, entonces, bueno, acá está la función f de x igual a x a la n. Cuando derivan, le restan un 1 al exponente y el n lo pasan como a multiplicar a la función, en este caso a x. Entonces, esa sería la de la potencia. Todas estas las vamos a ocupar para los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Entonces, es importante que los tengan ahí a mano para que los vayamos resolviendo. Entonces, la función f de x es igual a x a la n. Su derivada, n por x a la n menos 1. Esa sería la de la potencia. Ahora, la derivada, bueno, de la suma. La suma es derivar cada uno de los términos. En este caso, f de x y g de x. Se repartiría cada uno de los términos de la suma. Ese sería el de la suma. El de la resta también. El del producto. Bueno, el producto sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Así es como se aplicaría el del producto. El de la división hay dos formas de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo con esta forma, pero también ustedes podrían decir, bueno, g de x es lo mismo que decir g, es lo mismo que escribirlo como g a la menos 1, pero en el numerador. Entonces ahí pueden aplicar la del producto. Pero este sería entonces la del cociente. Voy a escribirla acá para que vean la otra forma. La otra forma es que lo pueden escribir como f. Bueno, ya teníamos, ¿verdad? F de x por g de x a la menos 1. Y todo eso lo vamos a derivar. Derivado. Eso es una forma de escribirlo y ya, mira, se aplican la del producto. Pero la del cociente sería el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado y los dividimos entre el denominador, pero le aumentamos el grado 1. Entonces, como vea que g de x es de grado 1, lo aumentaríamos a 2. Si fuera de grado 3, lo aumentaríamos a 4 y así. Entonces, ese es el del cociente. Voy a borrar esto. Aquí le dan como ejemplo general, ¿verdad? Como si fuera v y u y v. U y v. Vamos a ver esta. Bueno, la de la exponencial. La de la exponencial que queda exactamente igual. E a la x derivada queda exactamente igual. Y si A es una constante, a la x derivado va a ser a la x por logaritmo de a. Esa sería la de la exponencial. Y la logaritmo, ahora siguen las logarítmicas. Logaritmo de x es igual a 1 entre x. Y logaritmo, es logaritmo natural, perdón, logaritmo natural de x es 1 entre x. Y logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por logaritmo de a. Para a mayor que 0. Esas son las que vamos a necesitar para resolver ahorita los ejercicios. Estas son las trigonométricas, pero estas todavía no, porque esto lo veríamos la otra semana. ¿Tienen alguna duda con los teoremas? ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. La idea de la derivada, ¿verdad? No es necesariamente llegar como a una respuesta, ¿verdad? Que puede ser más como una expresión, la respuesta. Sí, es una expresión. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? No, todavía no he pasado lista. Entonces, todavía no se preocupen, todavía no. Ya casi paso. Vamos a ver los ejercicios. Entonces, ¿no hay más dudas sobre los teoremas? Los teoremas
bueno, ustedes tienen el ejercicio y nada más es ir aplicando los teoremas. Entonces ahí es tener cuidado, ¿verdad? Sobre cuál es el que tengo que aplicar. Tener mucho cuidado. Y voy a compartirles otra vez la presentación. Entonces dice, calcule la primera derivada de las siguientes funciones aplicando teoremas de derivación. Yo los puse así, pero hay unos en los que les escribí que aplicáramos la definición de límite para no dejar eso perdido, o sea, por ahí practicándolo. Entonces, este sería el número 1. F de x es igual a 2x a la 8 menos 3x a la 5 más 5. Entonces, vean que ahí del exponente, ¿verdad? Ahí tenemos que aplicarle el exponente y la derivada de la constante. Entonces, ¿cómo quedaría? F derivado de x es igual a ¿cuánto? En 16x a la 7 menos 15x a la 4. 16x a la 7 menos 15x a la 4. Sí. 16x a la 7 menos 15x a la 4. Vean que ahí rapidísimo lo resolvimos. Es de saber cuáles son los teoremas, ¿verdad? Los teoremas. Ese x a la 8, cuando lo derivamos, el 2 lo dejamos ahí. El x a la 8, cuando lo derivamos, bajamos el 8 y al x le bajamos el grado. Y pues teníamos ese 2 que multiplica ahí al 8, entonces 2 por 8 da ese 16. Y también con el x a la 5. Con el x a la 5 sería, bajamos el 5, nos quedaría x, y al 5 le bajamos el grado en 1, y nos quedaría x a la 4. Y ese 5, entonces lo multiplicamos por 3, y ya nos daría ahí ese menos 15. Y el 5, el tercer término de esa expresión, el tercer término, es 0, ¿verdad? La derivada de una constante es 0. ¿Tienen dudas con respecto a este ejercicio? No hay dudas. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Este otro. Entonces, ese 3 lo dejamos ahí. No le hacemos nada. 3 por el 4 tercios, lo bajamos. 4 tercios por x. Y a 4 tercios le quito 1, nos daría 1/3, ¿verdad? 1/3 menos, ahorita simplificamos, pero ahí es como nos va quedando. Menos 6 por, bajaríamos el 2 tercios del exponente por 2 tercios x. ¿Y cuántos 2 tercios menos 1? 2 tercios menos 1. Menos 1/3. Menos 1. Menos 1/3 y ahora el menos 2. ¿Cuál es la derivada de menos 2? 0. 0. Entonces tendríamos que f de x es igual, simplificamos, este 3 lo cancelamos con este 3, es igual a 4x a la 1/3 menos 6 entre 3, o 6 por 2,
12. 12 entre 3 es 4. 4 sobre raíz de x. Pueden escribirlo así como 4 sobre raíz de x o 4 por x a la menos 1/2. También está bueno. Pero es como para hacerlo lo más simplificado posible. Que es lo mismo. O sea, x a la menos 1/2 es igual a 1 sobre raíz de x. ¿Dudas sobre este ejercicio? Vean qué sencillo, solamente es aplicar correctamente los teoremas y simplificar correctamente, ¿verdad? Ya tendríamos ahí la derivada. Tendríamos la derivada de f de x. Entonces vamos a hacer el siguiente. Dice, ¿cuál sería la derivada de g de z? G derivada de z. Recordemos que las raíces, bueno, en este caso lo voy a escribir por acá, raíz de z es igual a z a la 1/2. Es exactamente lo mismo, lo podemos escribir así. Lo podemos escribir de esa manera. Entonces, ¿cómo quedaría raíz de z derivado? Ya. Sería 1/2 Ajá. por z elevado a la menos 1/2. Ajá, sí. 1/2 por z elevado a la menos 1/2. Voy a borrar ese 1 porque dice como extraño. Entonces voy a ponerlo así. Es exactamente eso. Y ahora, ¿cuánto sería la derivada de menos, bueno, dejemos el menos ahí, de 1 sobre raíz de z? De 1 sobre raíz de z. Sería menos 1/2 sobre raíz de... No, sí. Sería menos 1/2 ahí, z elevado a la... ¿Z dónde? ¿En el denominador o en el numerador? Arriba. Numerador. En el numerador, sí. Ajá. Z. ¿Qué más? Elevado a lo menos 3/2, ¿es eso? Sacar el calculador. No, menos, ¿sabe? Recuerden que ahí es regla, ahí es la derivada de del cociente. Si se pone arriba, más bien debería ser raíz de z, ¿no? No. Elevado a la menos 3/2. El Z. Ajá. Todavía no he dicho que está bueno, ¿verdad? ¿Quién más lo hizo? Vamos a hacerlo por acá aparte. Tenemos 1 sobre raíz de z y lo vamos a derivar. Entonces sería el primero derivado por el segundo sin derivar, ¿verdad? Que sería 1 derivado que nos da 0. Menos, falta la fracción, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Que raíz de z, sí, nos daría lo que nos dio anteriormente, que era 1/2
z a la menos 1/2. Y recordemos que el del cociente se tomaba el denominador, ¿verdad? Y sería entonces por z a la 2. Entonces teníamos menos 1 por 2 raíz de z por z al cuadrado. Ujú. Entonces, esa sería la que va aquí. Voy a borrar esto. Entonces, más 1 sobre 2 raíz de z por z, más bien. No, me dicen. ¿Por z o por z al cuadrado? Y me dice... Al cuadrado. Ujú. Por z al cuadrado. Z. ¿Perdón? Por aquí me escribieron. Como ese exponente no se pasa el 2 al frente. No, porque recuerde la derivada de la diferencia, que decía primero derivado por segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, dividido entre el denominador, pero le aumentamos el grado en 1. Ujú. Ok, si no se deriva. No. Listos, entonces. ¿Listos con este ejercicio? ¿Sí lo entendieron? Ah, bueno, me faltó el 2. No lo escribí. El Z2. Ay, Z2. Ahí igual ustedes podrían resolver la resta de fracciones y ya empezar a derivar, pero es más sencillo si, ¿verdad? Agarrar como el primero y luego derivar el segundo. Vamos a hacer otro. El siguiente, este sí es un poquito largo, entonces este sí quiero que lo vayan pensando ustedes, que lo vayan tratando de hacer, mientras yo voy a pasar lista. Entonces traten de hacerlo. Vean que dice, calcule la derivada de z con respecto a x para z igual a 5 a la x por 2x más 1 entre x menos 2 a la 6 por 1 menos x a la 3x. Ese ejercicio, así como está súper complicadísimo. Entonces yo les sugiero que apliquen logaritmo natural. Antes de empezar a resolver, apliquen logaritmo natural a ambos lados. O sea, antes de calcular la derivada, calculen con logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, ponen logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de todo ese paréntesis y aplican reglas de logaritmos. No sé si recuerdan las reglas de logaritmos, que decía que si yo tengo, se las voy a escribir aquí para que las recuerden. Voy a quitar la cámara, pues si no me sale en el cuadro cuando grabo. Listo. El logaritmo natural, no, pongámoslo logaritmo. Háganlo con logaritmo natural, pero voy a poner como logaritmo en base a de b sobre c. Cuando tienen una división, eso va a ser igual a escribirlo como logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Entonces, vean que si ustedes lo aplican ahí, se les va a ir simplificando muchas cosas. Y también, si lo hacen con la multiplicación, logaritmo de a por b en base de 10, pongámoslo así, es igual al logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces, eso es un modo de que recuerden. Aplíquenlo en este ejercicio, escríbanlo como logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural
de 5 a la x por 2x más 1 entre x menos 2 a la 6 por 1 menos x a la 3x. Entonces apliquen eso ahí y utilizan esas propiedades de los logaritmos. Y ya después, cuando aplican las propiedades de los logaritmos, empiezan a derivar. Entonces háganlo mientras yo voy a pasar lista. Si tienen dudas, yo estoy aquí, entonces pueden preguntar. Voy a dejar de grabar. Ya. Voy a distribuir aquí el menos de una vez. Está menos. Listo. Entonces, ahí era logaritmo natural de x menos 2 a la 6 más 1 menos x menos logaritmo natural de 1 menos x a la 3x. Y distribuimos el menos. Por eso hay un menos ahí entre esos últimos dos logaritmos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, al principio aplicamos lo que es la propiedad de cuando un logaritmo tiene sus argumentos dividiendo, entonces lo que hacemos es separarlo en resta y cuando está multiplicando, entonces lo separamos en suma. ¿Qué más podemos hacer? Pasar los exponentes al frente. Ajá, a multiplicar. Entonces pasamos ahí tenemos 5 a la x, entonces sería x por logaritmo de 5 más ese otro logaritmo, ¿le podemos hacer algo o no? Yo supondría que no, profe. No, sí, no se puede hacer nada. Ahí ustedes no pueden decir, uy, voy a separarlo. No, no se puede. Porque no hay ninguna propiedad que nos diga eso. Entonces, lo dejamos exactamente igual. Logaritmo natural de 2x más 1. Menos, y ahora ahí, ¿qué hacemos? Pasar el exponente al frente. Ajá, pues quedaría 6 por logaritmo natural de x menos 2 menos, ¿qué más? En ese último, Igual. igual, 3x por logaritmo natural de 1 menos x. ¿Qué más podemos Profe, hacer? ¿Sí? yo tengo una pregunta. Ajá. Allá al final, ¿por qué va un signo de menos? ¿No se supone que, digamos, ellos como que se están multiplicando? Más bien, no iría como un más ahí. ¿En dónde? ¿En cuál línea? ¿En la negra o en la verde? En la, no, es que es como los últimos dos logaritmos. Entre los dos últimos logaritmos no iría un más ahí. No, eso era lo que les decía del menos que está ahí en la parte del rojo. En la parte roja. Ajá. Ajá, ahí es porque, voy a escribírselos más arribita para que quede, porque no lo estaba grabando, entonces voy a escribirlo, bueno, esto, voy a escribirlo aquí. Sería menos, paréntesis, logaritmo natural de x menos 2 a la 6 más logaritmo natural de 1 menos x a la 3x y cerramos paréntesis. Ese menos, yo lo que hice en el paso donde está la línea de color negro fue distribuir el menos. Entonces quedaría menos logaritmo natural de x menos 2 a la 6 menos logaritmo natural de 1 menos x a la 3x. Ok. Negativo, sí. Sí, listo, profe, gracias. Con gusto. Sí, ahí fue por ese menos. Entonces, ese paso que está ahí sería, este último paso, sería esto, lo que está ahí. Está en esta partecita. Ahora sí, ¿qué más podemos hacer? Ahí en la parte verde. ¿Quién me dice?
podemos hacer algo más, o si ya es hora de derivar. Derivar, ¿verdad, profe? ¿Sí? Ahora sí vamos a derivar, porque vean que ya no hay nada que hacer. O sea, ese x logaritmo de 5, no hay nada que hacerle. Ese logaritmo de 2x más 1, no hay nada que hacerle. Y así con el resto. Entonces, vamos a derivar la derivada del logaritmo. Entonces, se las voy a escribir por aquí en una esquinita. Logaritmo natural de x derivado es igual a 1 entre x, ¿verdad? 1 entre x por el argumento derivado, o sea, por x derivado. En este caso es porque x es por el cual lo estamos haciendo, entonces por eso puse un 1. Pero en este ejercicio específico, como estamos haciéndolo en función de z, entonces el z queda ahí implícita, no sabemos qué es. Entonces, ese logaritmo de z va a ser de la forma algo entre z, ¿verdad? Porque sería el argumento, por z derivado. Es porque no sabemos qué es z. Bueno, sí sabemos, es todo ese 5x, 2x más 1, ¿verdad? Pero caeríamos en lo mismo. Entonces, lo escribimos así. Eso es igual. Bueno, y como estamos haciéndolo en función de x, ¿verdad? X logaritmo de 5. ¿Cómo quedaría x logaritmo de 5? Estamos derivando con respecto a x. X logaritmo de 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto daría? Profe, para eso se aplica aquella propiedad que usted escribe en el cuadrito de la derecha. ¿Sí? Ah, no, en Entonces, ese no. eso no. No, porque el logaritmo, ven un momento para ponerme audífonos porque ya va a llover. Ya está lloviendo. Ya. Ahí no, porque vean que el logaritmo de 5 es un número, es algo, o sea, es una constante. Entonces, cuando nosotros derivábamos, por ejemplo, voy a hacer aquí un ejemplo, 5x. ¿Cuánto es la derivada de 5x? Cinco. Ajá. La derivada de 5x es 5. Y vean que el logaritmo de 5 es un número, o sea, no depende de x. Entonces, ahí el resultado de x por logaritmo de 5 sería logaritmo de 5. Logaritmo de 5. Ahora, ahora sí, vean que ahí sí tenemos un logaritmo cuyo argumento depende de x. Tenemos logaritmo de 2x más 1. Entonces, lo tenemos que hacer como lo que escribí en la esquinita. Ahí en la esquinita me faltó poner que el x es derivado, ¿verdad? Yo les dije que era 1 porque x derivado es 1, pero es para cuestiones de este otro ejercicio. Entonces, de logaritmo de 2x más 1. Vamos a escribirlo como fracción. En el denominador iría 2x más 1 y en el numerador iría el 2x más 1 derivado. 2x más 1 derivado. ¿Y cuánto es 2x más la derivada de 2x más 1? 2. 2. La derivada de 2x más 1 es 2. Entonces voy a borrar acá y voy a poner que es 2. Ahora el menos 6 se mantiene por 1 sobre x menos 2. ¿Y cuánto es la derivada de x menos 2?
1. 1. Por eso lo voy a dejar así. Entonces es menos 6 por 1 entre x menos 2. O pueden escribirlo como menos 6 sobre x menos 2. Ahora, en este último, vean que ahí tenemos 3x por logaritmo de 1 menos x. Ahí hay 2x, o sea, estamos dependiendo de x en dos cuestiones, en 3x por logaritmo de 1 menos x. Entonces, ahí tenemos que aplicar regla de la cadena. Yo estoy con regla de la cadena en la mente, con regla del producto. Con la regla del producto. Entonces, voy a poner el menos afuera y vamos a aplicar regla del producto ahí, que sería el primer término derivado por el segundo sin derivar. Entonces, ¿cuánto es 3x derivado? 3. 3, ajá, entonces sería 3, que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cuánto sería el segundo derivado? Menos 1. Sí, menos 1 arriba, pero abajo va 1 menos x. Menos 1, pero abajo va 1 menos x. ¿Sí están entendiendo todos lo que estamos haciendo? ¿O se quedaron perdidillos en alguna línea? Bueno, Profe, yo no entendí cómo sacó los numeradores. ajá. Bueno, voy a escribirlos, voy a borrarlos y los voy a escribir paso a paso para que lo entiendan. Entonces, voy a borrar este 2 y ahí es el 2x más 1 derivado. Ahí es como obtenemos ese denominador. Igual, en este otro, en el último, voy a borrar este menos 1. Y sería el 1 menos x derivado. ¿Y cuál me falta? Y nada más. Bueno, en este otro también, solo que ese sí daba 1. Pero lo voy a escribir. X menos 2 derivado. Así es como tenemos ahí los denominadores. ¿Tienen alguna otra duda? Voy a borrar la primera línea porque ya ahí abajo ya no puedo escribir. Entonces voy a borrarla. ¿Tienen dudas? Me pueden decir. Profe, al final siempre va a ser un más en lo último. ¿En dónde? En lo último que lo puse como estuvo al principio. Como en unos corchetes. Ajá. Fue porque yo saqué el menos a factor común. Pero si ustedes quieren, lo pueden dejar ahí adentro. Está excelente. Está bien. Voy a borrar esto. Sí, ese menos, voy a borrar los paréntesis para que quede exactamente igual a lo anterior. Ah, no, es que, ¿saben por qué lo puse ahí? Porque es el menos del 3. Es el menos del 3. Entonces no puedo quitarlo. Lo pueden distribuir, pero es que ese es el menos del 3. Ay, pensé que estaba borrando. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a resolver ahora ahí esas derivadas que nos hicieron falta. Entonces, tendríamos z derivado sobre z es igual al logaritmo. Me dicen si me escuchan bien porque está a cero. Logaritmo natural de 5 más, ahora sería el 2x más 1 derivado. Que 2x más 1 derivado es 2. Entonces tendríamos 2 sobre 2x más 1. 2 sobre 2x más 1 menos 6. Y vean que ahí ese x menos 2 derivado nos da 1. Entonces tendríamos menos 6 sobre x menos 2 menos, ahora sí voy a distribuirlo,
menos 3 logaritmo natural de 1 menos x menos 3x y 1 menos x derivado es menos 1, que ese menos 1 hace que este menos que estaba aquí al principio se convierta en un más 1 menos x. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Vean que ahí todo es algebraico, entonces tienen que ir teniendo cuidado con los signos y con los paréntesis. Yo siempre recomiendo que vayan poniendo paréntesis, que no se les olvide, que los pongan así no sea necesario, pero es mejor porque los paréntesis nos van a ayudar a no dejar perdidos esos signos, para no dejar perdidos los negativos. Entonces es muy importante irlos agregando. Por ejemplo, en ese caso que yo lo puse ahí, este paréntesis cuadrado, yo lo puse porque ahí me estoy refiriendo a esto. Ya les va a aparecer, ahí yo me estoy refiriendo a eso. Por eso es que puse el paréntesis cuadrado. Es muy importante ir trabajando. O sea, no van a excederse, ¿verdad? Y poner millones de paréntesis porque más bien pueden enredar. Pero como en estos casos, es muy importante ponerlos por la cuestión de los signos, para que no dejen ahí signos perdidos. Ese más que yo puse acá arriba, ese más que está ahí arriba en la primera línea, es porque, bueno, distribuimos el menos que está en el paréntesis rojo, distribuimos ese menos que está aquí, este menos lo distribuimos, y aquí había un menos que hace que eso nos dé más, entonces por eso quedó más. ¿Tienen dudas sobre eso? Díganme si tienen alguna duda sobre esos signos o sobre algo de esa línea. No hay dudas. Bueno, vean que esta es su oportunidad para no quedarse ahí con las dudas. Vamos a terminar de resolver este ejercicio. Ahí ustedes creen que podemos hacer algo más o ya no se puede hacer nada. Voy a borrar la línea roja. Y esta línea negra también. Vean que ahí lo que nos pedían era la derivada de z con respecto a x. Entonces, lo que nos piden es la derivada de z. Por lo tanto, esa z que está en el denominador, ahí está estorbando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar z a ambos lados de la igualdad y nos quedaría que z derivado es igual a z por todo lo que ya estaba. El logaritmo de 5 más 2 sobre 2x más 1 menos 6 sobre x menos 2 menos 3 logaritmo de 1 menos x más 3x sobre 1 menos x. Ahora, ¿quién era z? Voy a borrar todo esto otra vez. ¿Quién era z? Z era la primera expresión que teníamos ahí. Entonces, eso sería igual z derivado es igual, voy a borrar todo esto. Si alguien está copiando, le borré. Y avísenme antes de que vaya a borrar. Entonces, z derivado es igual a z, que ¿quién era z? Z es 5 a la x por 2x más 1 sobre x menos 2 a la 6
por 1 menos x a la 3x por todo lo que ya teníamos, que era logaritmo de 5 más 2 sobre 2x más 1 menos 6 sobre x menos 2 menos 3 logaritmo de 1 menos x más 3x sobre 1 menos x. Y listo. Ya obtuvimos la derivada de z. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Porque la derivada era z derivada entre z. Porque ahí habíamos calculado el logaritmo natural de z. En esa parte habíamos calculado, o sea, antes, desde el principio teníamos logaritmo de z. Calculamos su derivada y su derivada va a ser el argumento derivado entre z. Así es como obtuvimos el z derivado sobre z. Ok, entonces eso es diferente al logaritmo solo de x, que es, digamos, 1 entre x. Eso no es lo mismo. Es que el logaritmo de x pasa exactamente igual. O sea, uno tiene logaritmo de x, pero está derivando con respecto a x. Entonces va a tener x derivada sobre x. Pero ¿cuántos x derivados estamos derivando respecto a x? Es 1. En este caso es porque no estamos derivando con respecto a z. Estamos derivando con respecto a x. La función es z, pero no estamos derivando ahí con respecto a z. Ah, ok, sí, listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, ¿y usted cómo supo que había que poner el logaritmo natural al principio? Porque estos ejercicios se resuelven así. O sea, no hay otra Malicia. forma. Sí, de hecho ustedes tienen que ir viendo eso en los ejercicios. O sea, cuando tengan un ejercicio, ustedes pueden aplicar lo que quieran a ambos lados y tienen que ir viendo qué es lo que pueden ir aplicando. Por ejemplo, en este caso, hacerlo así es muy complicado porque se va a hacer muy grande y tal vez hasta no terminen de resolverlo. Entonces, la forma más sencilla es aplicar logaritmo a ambos lados. O sea, acá hay muchos ejercicios que tienen su maña y que hay que ver qué le podemos ir aplicando. Y todos los ejercicios son diferentes, entonces por eso es muy importante que practiquen bastantes ejercicios porque todos son muy diferentes. Este ejercicio yo lo tomé de un examen, de un examen creo que fue de verano, lo tomé de ahí y vean que sí tenía su truco, ¿verdad? Tenían que aplicar ahí el logaritmo natural, que es mejor que, bueno, el otro podría ser también, no sé qué tanto se extienda, pero tienen que ir bien, analizar bien los ejercicios y qué pueden aplicar. Profe, ¿y lo de D sobre Z, lo de D por Z sobre D por X no hacía nada? Sí, eso significa calcule la derivada de z con respecto a x. ¿Y quién es z? Z es esa expresión que tenemos ahí. Este es z. Entonces ahí lo que nos dicen es calcule la derivada de z, o sea, 5 a la x por 2x más 1, toda esa expresión, con respecto a x. Eso es lo que significa. Que calculemos eso con respecto a x. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra consulta?
De hecho, bueno, las que hicimos anteriormente decía, bueno, calcule la derivada de f de x. Venía algo así, voy a escribirlo por... Bueno, si ya no tienen dudas sobre esto, voy a borrarlo. Decía como, calcule la derivada de f de x, que es 2x a la 3 más 7x menos 6, por ejemplo. Entonces, si hay que calcular la derivada ahí, sería que calculemos la derivada de f con respecto a x. Entonces, es la derivada de f con respecto a x. Esa es otra forma de escribirla. Se la podemos escribir de esa manera también. Este lo vamos a resolver utilizando el teorema, los teoremas. Entonces tendríamos h derivado de u es igual, bueno, voy a escribirlo con el exponente, todavía no derivemos, como u a la 2/3 más 2 por u a la 3/2. Ahí no he derivado, ahí estoy escribiendo exactamente lo mismo, solo que la raíz la estoy escribiendo como en su forma exponencial. Ahora tendríamos que h derivado con respecto a u es igual a 2/3 por u a la 2/3 menos 1. ¿Y cuánto es 2/3 menos 1? Menos 1/3 más 2 por 3/2 a la u por a la 3/2 menos 1, que nos daría 1/2. Que nos daría 1/2, y ahora sí. Bueno, ya está derivado, vamos a escribirlo. Lo pueden dejar así o lo pueden escribir de esta manera. Raíz cúbica de u más, y simplificamos, 3 raíz de u. ¿Tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? Vamos a dejarlo hasta ahí, no lo vamos a hacer con la definición, porque como es raíz, nos puede quedar muy grande. Entonces, o puede que no se pueda simplificar, entonces mejor dejémoslo hasta ahí. ¿Tienen dudas? Vamos al siguiente. Este otro, tienen que ir, tenemos que aplicar la regla del producto, derivada del producto, entonces tendríamos que f derivado de z es igual al primer término derivado, que el primero sería 2e a la z más z a la 2 derivado por logaritmo natural de z más el primer término, que sería 2e a la z más z a la 2 sin derivar por logaritmo natural de z derivado. Entonces, f derivado de z va a ser igual. ¿Cuánto es la derivada de 2 por e a la z? Entonces, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? 2 por e a la z es 2 por e a la z, más z a la 2 sería 2z por logaritmo natural de z, más
se mantendría el 2e a la z por z a la 2 por z derivado sobre z, ¿verdad? Y z derivado, como lo estamos haciendo respecto a z, da 1. Ahí nos daría 1. Ahí me faltó algo, un polígono más. ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Aquí en esta presentación hay varios ejercicios más. Que están Profe, aquí. estaba copiando Ay, perdón, ya te lo vuelvo a escribir. ¿Por dónde quedaste? ¿Por el final o por el inicio? por el final. Ah, bueno, pues la última línea sería así. Z más 2z por logaritmo de z más 2e a la z más z al cuadrado por 1 entre z. Ya, gracias. Listo. Bueno. ¿Alguno más está copiando? Como para pasar. En las siguientes diapositivas hay más ejercicios. Vamos a hacer uno último, pero ese sí es como de calcular. Ya se los voy a mostrar. Pero los que siguen, voy a borrar acá entonces para enseñarles. Bueno, este sí lo pueden usar a calcular así, utilizando la definición. Entonces, háganlo ustedes de práctica, calculen aquí utilizando la definición y utilizando los teoremas. En utilizando los teoremas, utilizando teoremas también, y vamos a hacer este. Dice, encuentre los puntos donde la recta tangente a y igual x a la 3 menos 4x, 48x es horizontal. Entonces vamos a encontrar los puntos donde esa recta es horizontal. Recordemos que la derivada lo que nos muestra es la recta tangente. O sea, la derivada es la recta tangente a una curva o sí, a una curva, cualquier curva. Entonces, vamos a ver cuándo esa recta tangente es horizontal y cuándo se cumple que una recta es horizontal. Bueno, otra cosa importante, la recta tangente o la derivada también muestra que es la pendiente. Entonces, para que una recta sea horizontal, ¿cómo tiene que ser su pendiente? En cualquier función lineal, por ejemplo. 0. Ajá. La pendiente debe ser 0. Entonces, la pendiente, sabemos que la pendiente es la derivada de una función. Entonces, la pendiente es la derivada de la función. Y nos están diciendo que de esta recta. Entonces, tiene que ser igual a 0. O sea, la pendiente tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, vean que lo que tenemos que averiguar es primero la derivada de y igualarla a 0, y ya con base a eso vamos a encontrar esos puntos. ¿Y cuánto sería? Vamos a calcularlo. Entonces, y derivado es igual a ¿cuánto? Ahí tenemos y. ¿No tenemos? Y derivado es igual, ¿cuánto es x a la 3 derivado? 3x cuadrado. Ajá. 3x a la 2. ¿Y cuánto es menos 48x derivado?
Menos 48. Ajá, menos 48. Entonces, para que esa pendiente, que la pendiente es 3x a la 2 menos 48, sea horizontal, debe ser igual a 0. Entonces tendríamos 3x al cuadrado menos 48 es igual a 0. Y lo que estamos buscando es en cuáles puntos esa recta es horizontal. Entonces debemos de averiguar los valores de x. ¿Cuánto sería ahí? ¿En qué podemos sacar un 3 a factor común? 3x a la 2 menos 16 es igual a 0. 3. Vean que ahí tenemos una diferencia de cuadrados, que sería x menos 4 por x menos 4 es igual, más, perdón, 4. Entonces, x es igual a 4 o x es igual a menos 4. Para que la recta sea, para que esos son los puntos en donde la recta es tangente a y igual a x a la 3 menos 48x para que sea horizontal. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? ¿Con algún otro ejercicio? ¿No hay dudas?